son los, digamos, magos de por allá que hacen llover, y que ellos suben a una cueva que existe de ahí en el Popocatépetl y van a dejarle ofrendas todos los 12 de marzo, que es el día de Don Goyo, ¿no? Que es a donde se le hace la ceremonia. Incluso, platicando con ellos, algunos aseguran que han hablado con Don Goyo, y a preguntarle cómo es, te dicen que es un personaje que viste como antes, que baja y les platica, y interactúa con ellos, después lo ven subir y desaparece. De hecho, es muy raro. Existe una fotografía que tomaron el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde hicieron una excursión ahí, un antropólogo, después les voy a traer yo el nombre y cuando hablemos acerca de eso, y tomaron una foto de un personaje, un anciano, que dicen que llegó, les pidió de comer, le dieron de comer y esta persona se fue. Lo más curioso es que en las fotos no se ven pisadas de este personaje, ni cuando llega ni cuando se va. Cuando ellos platican con la gente de Hueyapan, ellos le dicen, no, pues es que es Don Goyo, es el espíritu de Don Goyo que está ahí, ¿no? Entonces son tradiciones muy, muy interesantes en estos poblados, más en concreto en Hueyapan y en Santiago Xalicintla, en donde se habla mucho de esto. Entonces, sin duda es un tema en donde puede uno abundar, pero bastante. Sí, porque, mira, si tú recuerdas, la cuestión del popo y los ovnis empezó allá por finales de los 90, cuando uno iba a Casita Blanca, cuando tenía que acostarse ahí, atenderse, a supuestamente ver cómo interactuaban. Ya después uno se acercó más, incluso en San Juan hay un personaje, un señor que se llama Paulino López, quien lo conocí en su inicio cuando el señor era una persona normal, después nos contó, nos platicó que había tenido este encuentro, este contacto con los seres que venían de otro lado, le dieron una pócima y empezó a tener pues su granja. La última vez que lo vi, el señor ya era presidente municipal del pueblo, tenía un criadero de truchas y un restaurante muy grande. Le convino contar eso, no sé si sea cierto, pero más adelante, en el camino de la Casita Blanca, hay un lugar que le han puesto Punto Marconi, y un personaje que se avivó, compró el terreno y ahora lo renta como para hacer contactos, retiros y todas estas cuestiones que es la parafernalia de los ovnis y los contactados. Ya siendo como negocio y ya asegurado que ahí hay y le han metido escondidas y que ellos estaban haciendo investigaciones porque ya sufrían mucho de eso. Pero esto era raro porque en lugares que no se podía subir fácilmente los veían, los encontraban y también no veían cómo se iban. Y también después veían muchas luces. Incluso recuerdo en una ocasión que me decían que veían burbujas con seres adentro, volando. Y otra más que me tocó ver, porque entrevisté a las personas, que en el poblado de Santiago Xalicintla, unas personas que salen en la noche a cazar conejos, su técnica era alumbrarlos con la lámpara y dispararles. Le pegaban a uno, se fue, lo siguieron, se metió a un hoyo y ellos al tratar de sacarlo escucharon que había motores debajo, se estaba moviendo algo debajo de la tierra y pensaban que había cierta actividad. Y estas cuestiones, estas cosas que cuentan, pues son cuando uno va y escucha esto, pues quiere saberlos, quiere ver, pero sí hay mucha actividad y muchas cosas que cuentan en torno a ello. Creo que sí existe algo mucho de cierto en eso. Ahorita que comentaban las personas orientales y todo esto, que estamos hablando acerca de montañas, que estamos abordando un poquito, también yo les comentaba en su momento a Proyectos INSI, de que por ejemplo en el Cerro de la Estrella, que es un lugar que tenemos aquí al oriente de la ciudad, dentro de la delegación Iztapalapa, hay mucho de rumor sobre de esto, ¿no? E incluso la misma tradición oral nos habla de que en ese lugar hace millones de años se estrelló un tecpan. Un tecpan, para quienes no sepan, es una especie como de hoja de obsidiana, como en forma de lenteja, digamos de esta manera, que se estrelló ahí y que se quedó incrustado, que subieron gente a ver, gente de ese entonces subieron a ver qué era lo que se había sucedido, y según ellos narran, obviamente con sus propias palabras, que bajaron seres como conejos, y que estos seres se quedaron a vivir ahí y se quedaron a comer lo que ahí había. Si ustedes van, viven aquí en el DF o están por venir, sería bueno que visitaran el Museo del Fuego Nuevo. Ahí en el Museo del Fuego Nuevo existe una especie como de cruz gamada, similar a la de Hitler, pero circular. En cada brazo tiene grabado en un lado un tecpan, en otro lado un conejo, en el otro brazo tiene unas hierbas y en el otro brazo tiene unas casitas. Lo que nos quiere decir esto es de que llegaron en un tecpan que eran similares a conejos, porque dicen que como que brincaban, que ellos se quedaron a vivir ahí y que comieron lo que ahí abundaba.
Entonces mucha gente coincide con lo que con lo que le han visto recientemente, gente precisamente que tú dices con rasgos que no corresponden a los nativos de ahí de Iztapalapa, gente que no corresponde para nada a los que son de México, no orientales, gente rubia, altos, que los han visto en las cuevas que se internan, incluso gente que se ha internado en las mismas cuevas del Cerro de la Estrella, también han comentado justamente lo que tú dices, ¿no? Que se oyen ruidos abajo y todo eso. Entonces es muy interesante este lugar y muy poco conocido en ese sentido. No, y en el sentido de que el Cerro de la Estrella le llaman así porque cuentan que se paraba una estrella encima de ello. Y si vemos en la tradición prehispánica, ahí se ve el fuego nuevo que era cada 52 años que se lleva hasta la fecha. Y recientemente, y creo que si uno va, si busca, encuentra relatos, testimonios de que se ven esferas constantemente, que la gente de antes les llama brujas, y pues las personas les llaman canecas, monitores, y que está relacionado al fenómeno. No, y más que nada que también desde nuestros antepasados hacían, bueno, para que no hiciera erupción el poco, daban sacrificios y todo eso, y elevaban sus oraciones y todo eso que hacían a los dioses que pues ellos también en la historia maya supuestamente ahí salen algunos, bueno, a ti te tocó ver, ¿no? Esa que le digo yo, tu cazuela con 13 extraterrestres del reportaje que hiciste. Es una persona, aquí Alba tiene algo de acerca de mitología del Popocatépetl, ¿no? Bueno, mitológicamente hablando se dice que el dios Tezcatlipoca, que bueno, la traducción al español sería espejo humeante, bueno, a ese dios le falta un pie y él para poder caminar usa una prótesis que tiene forma de jaguar. El pie de Tezcatlipoca es por lo tanto el hueso que se encuentra activo dentro del volcán Popocatépetl. Entonces el hueso de este personaje, de este dios, es el que mantiene viva la erupción de este volcán, el movimiento cíclico. Sí, ahora si uno se mete a los Tezcatlipocas, fueron los creadores de la tierra, fueron 4 y Quetzalcóatl era un Tezcatlipoca y este era el que menciona Alba, era el negro, era el malo, entonces tiene relación y ellos a su manera lo entendían, ¿no? Y referente a lo que mencionas de la cazuelita esta que encontramos, Ángel pues le platicaba, fuimos a Mecameca, estuvimos ahí en el Sacromonte y ahí hay un personaje, ya murió, el señor se llama Luis Soriano, quien era un rescatista y un personaje popular de Mecameca, que incluso hizo muchos ascensos, tenía un récord, y tanto en el Popo como en el Iztaccíhuatl, y él rescató a muchos extranjeros, y en una de sus travesías se encontró, porque se adelantaba en grupo, se encontró que dando un brinco tronó algo, empezó a escarbar y sacó de un altar, de un adoratorio, una cazuela que tiene forma de encontraron. Tú, no sé si ya tuviste la oportunidad de verlo, ¿cuál sería tu opinión en particular? Yo la vi, la tuve en mis manos, la saqué, estuve ahí con ella desde antes, ya la había visto con el señor cuando él vivía. Sus hijas me dejaron tocarla, me tomé unas fotos, he subido imágenes, les he sacado en la revista, lo he puesto en varios lados. Yo creo que la figura en sí se parece mucho a las naves que hablaba George Adamski, la que traía 3 esferas debajo, que supuestamente eran bolas. George Adamski, el contactado que tuvo, pues vio estas naves, incluso las fotografió, pero también Enrique Mercado, otro contactado mexicano que decía, tuvo un libro que se llama 28 horas a bordo de un ovni. Él menciona que ellos no usaban, digamos, patas en sus naves, sino que eran como ruedas para poderse mover a todos lados. Entonces, si tomamos en cuenta la forma de esta cazuelita y los ovnis que se han reportado en varios lados, porque parece que hay modelos,
hay unos que se le asemejan, y aparte los seres que hay dentro que tienen forma como de marcianitos, como de duendes, digamos, duendes porque están orejones. No sé, yo no podría decir que es real o no, pero sí es muy... La entrevista que tuve con el señor, lo que me contó, lo que vio arriba, porque me decía que en un ascenso cuando estaban ahí, que se quedaban a veces días, se aburrían mucho, entonces nada más quedaban viéndose hacia la ciudad, hacia ciertos lados, y que luego veían cómo pasaban como vagones, como trenes luminosos y se iban de un lado a otro. Y estando allá arriba pues es enorme, a mí me ha tocado ir no arriba, pero sí me he quedado, digamos, en el primer campamento y uno se pierde fácilmente. Él me decía que incluso iban por personajes a buscar uno y bajaban con otro que se había muerto ahí por lo difícil y escondido que está en la zona. Y los altares que daban nuestros antepasados que prendían o ponían para apaciguar al volcán, pues yo creo que representaban o llevaban algo sagrado que les recordara eso, ¿no? Es como ofrendar, ¿no? Ofrendaban a animales, a personas, a doncellas, y pues, de algún modo es un culto a la muerte. ¿Tú qué opinas de eso? Porque hay cultos, bueno, hay altares allá de referente a esto. Sí, definitivamente allí, sobre todo en el estado de Puebla, hay altares que propiamente tienen una adoración a la muerte como tal, ¿verdad? A la Santísima Muerte, bueno, ya de un par de décadas a la fecha, pero en sí a la muerte como tal, sí, inclusive este tipo de sacrificios se le daban precisamente al volcán para apaciguar, ¿verdad? Obviamente los movimientos volcánicos que llegasen a tener. Entonces no nada más eran ofrendas, sino también ofrendas no nada más de sacrificios, sino también de la quema del incienso, ¿no? Porque también es importante, porque al momento de quemar el incienso se tenían que esas plegarias, esas oraciones iban directamente hacia el Creador, ¿no? Entonces nada más es este tipo de situaciones, también una serie de cosmovisión a nivel espiritual, religioso que se tenían de nuestros antepasados. Exacto. Ahora, como decía Roberto, y bueno, todos, que veían esferas, que muchos decían que eran extraterrestres, nosotros como digámoslo, ocultistas que... No, y también es que cada quien interpreta lo que sabe, lo que tiene en su mente, ¿no? A lo mejor para el que le gustan los fenómenos ovnis son ovnis, para que le gusta, pues las cosas como ustedes son brujas, ¿no? O energía, que podrían tener algún tipo de explicación. Pues cabe mencionar que también en la Trinidad, me parece, hubo hace tiempo muchos avistamientos de ovnis, incluso hasta rentaban locales ahí para ver en la noche. Es el que te menciono, la casita blanca, que partías de Atlisco, ibas a Baltasar, Trinidad. Ahí hay un cerro que se llama el Tequillolo, que es corazón de piedra, donde quedaba frente al volcán y se podían ver cosas muy interesantes, pero lo que te contaban las personas habitantes de ahí era más, ¿no? O sea, no podías dar crédito a todo lo que y más que nada que ahorita ya se abrió más el panorama de este tema, ¿no? Porque dice fenómeno ovni, pues hay como que con miedo a hablar de ello, ¿no? Ahorita ya hay mucha gente que pues la verdad no es creíble, pero pues ya, ¿cuándo se veía un ovni en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Ustedes que han grabado aquí. Pues yo desde que recuerdo inició mucho desde el eclipse de 1991, pues ya había ya más alcance a las cámaras y y empezó como un boom del tema de ovnis. Entonces de ahí para hasta actualmente se han grabado muchísimos ovnis aquí en la Ciudad de México y casi siempre se ha relacionado ya sea con eclipses o fenómenos como que está ocurriendo en el Popocatépetl. O sea, siempre tiene alguno que ha venido el Papa. Cuando ha venido el Papa también se han grabado muchos. Cuando ha habido manifestaciones grandes, también en el Zócalo se han grabado. Entonces, alguna relación ha tenido con lo que pasa en la Tierra, realmente con esos avistamientos, y no sabemos exactamente que si ellos también nos vengan a investigar o por qué razón se presentan más cuando hay alguna situación extraordinaria aquí en la Tierra. De hecho, ahora que vino el Papa, pues cuando iba aterrizando el avión, pues se vio una imagen atrás de una cosa negra, redonda, que pues, muchos dicen el ovni del Papa, ¿no? Que pues vino, no sabemos qué es, pero atrás del avión se ve claramente. Yo la verdad lo vi desde que iban aterrizando el avión, dije, atrás hay algo negro, no creo que sea un globo, porque en ese momento pues creo no permiten tirar globos, sacar, ¿cómo se dice? Sacar los globos, soltarlos, porque es peligro para el avión. Entonces pues se me hace algo muy interesante. A lo mismo cuando aterrizó en Cuba, igual, pasó lo mismo.
Incluso hay otros videos que cuando van del aire, que lo van tomando de otro avión, salen otros videos de otros ovnis, que pues llama mucho la atención, ¿no? Porque es algo muy importante. Entonces pues no podemos descartar de que hay algo que no sabemos en realidad qué es, ¿no? Pero de que está ahí está el fenómeno. Claro. Ahora, ¿qué opinión tienen todos, bueno, en lo personal, de los contactados? Bueno, tú que has hablado con... Mira, el fenómeno contacto es una rama importante de los no identificados. Mencionaba aquí Elid que hay que después del 91 sí hizo un boom, y justamente el 91 fue cuando uno empezó a ir a la Casita Blanca, y incluso estaba el programa de Hino Canú que se transmitía desde ahí, se hizo muy popular. Antes estaba como velado, incluso entre quien les gusta el fenómeno llevamos la década perdida a los 80s porque casi no se habló. Entonces todos teníamos el deseo, pero se veía mal, se le decía loco a uno. Llega el boom del eclipse del 91 y es la nueva gran oleada que hay permanente hasta ahora, de que no sabemos qué son los ovnis. Incluso yo he escrito algo, que todo, a lo mejor siempre han estado ahí, simplemente que después lo tenemos que relacionar, que porque hay un río, porque hay pirámides, porque hay una catástrofe, porque hay gente, porque vino alguien, pero ellos están ahí. Y otra cuestión de que no todo lo que vemos en el cielo son ovnis. Sí son ovnis, porque son objetos voladores no identificados, pero de ahí a que sean naves, que vienen otro, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Referente al contactismo, pues yo creo que el contactismo es un tema muy apasionante, muy interesante, que va directo a tu psique. Hemos tenido oportunidad de platicar de los contactados más renombrados en México y otros más del extranjero, y su comportamiento es muy raro porque pareciera que cada quien tiene su extraterrestre personal y se moldean y adecuan las historias. Es muy difícil de creerle a alguien, No, más en más estos que momentos. nada que la actitud cambia, ¿no? O sea, Constantemente. mucho, se aíslan mucho y ya no sabes si creerles o no. No, la cuestión. Este es un adelanto de lo que verán en la programación de su canal Pilar de Hadas, con todos nuestros colaboradores. Manuel Valadez. Un servidor, Manuel Valadez, en el espacio de devoción a la Santísima Muerte, y esperamos de antemano que estén en contacto con nosotros. Aclaraciones, dudas, con gusto se las vamos a responder. Nos despedimos en Conexión Paranormal por el día de hoy, pero los saludamos para la siguiente emisión, que seguramente va a estar muy interesante y esperamos que lo vean. Y bueno, en algún momento nos quieren contactar o quieren que les resolvamos algún tipo de dudas o aclaraciones, nos pueden localizar en www.cparanormal.blogspot.com o en conexionparanormal@hotmail.com por si tienen alguna duda. Mientras tanto nos despedimos y la siguiente emisión nos esperamos. Ustedes, Proyecto CIMSI, escríbanos por favor, estamos en contacto y recuerden, somos su programa de investigación. Muchas gracias. Su amigo Jaguar también se despide, también los estamos invitando a programas Sin Miedo a lo Desconocido todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Sintonícenos, veanos también alguna sugerencia, ya saben, sin miedo a lo desconocido @live.com.mx.